Recording in progress. Bueno, no sé si cómo comenzamos, perdón, a compartir pantalla, tal vez. Ahí, sí, ahí puedes compartir pantalla. Denme un minuto. Bueno, yo voy a ir comentando un poquito lo del evento mientras las chicas se van preparando. Les contamos que acá desde MED estamos con este evento With Women in Data Science, que es un evento en el cual nosotros bajamos este capítulo hoy en Córdoba, Argentina, y estamos en este día haciendo workshops. Ayer fueron presencial, o sea, estuvimos acá haciéndolo presencial al evento, y como desde Mujeres en Tecnología, la organización que hoy ayuda a fomentar que las mujeres y diversidades se unan a este mundo de la tecnología y sobre todo al mundo de datos, tenemos esto de poner también un poco la parte híbrida, lo virtual, para podernos conectar desde donde estemos. Dijimos que también íbamos a hacer este año algo virtual y bueno, se dieron estos workshops y por suerte tenemos esta experiencia de que hoy están las chicas no acá situadas en Argentina, entonces pueden dar esta experiencia de ellas. Así que bueno, ahí estamos con Sol, que es de la organización de MED, y Tefi, que ahí le voy a dar la palabra a Tefi para que empecemos a presentarlas a las chicas. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias, Laura. Sí, como decía, estamos en el WITS Córdoba y concretamente hoy tenemos una explicación que viene de las chicas que están en Colombia y en Inglaterra en este momento. Casualmente María Gargiulo, yo la conocí en un congreso que tuvimos en Chile a fines del año pasado. Un congreso de población, porque nosotros estamos más volcadas al área de la demografía, de la investigación. Y bueno, como para resumir un poco la vasta experiencia de María, les puedo contar que ella se formó en estadística, en data science y en español, porque en realidad ella es originaria de Estados Unidos, y estudió en la Universidad de Yale, en Estados Unidos. Actualmente ella trabaja para el Human Rights Data Analysis Group, que es una ONG que tiene base en San Francisco, ¿sí? En su trabajo ella usa los métodos estadísticos y demográficos para esclarecer los patrones de violencia en los contextos donde los datos están desordenados, incompletos o no son representativos estadísticamente. En realidad con María nosotras nos conocimos en ese congreso, ella me comentó un poco de este trabajo que ella hacía y para mí era fundamental que estuviera en este WITS. Así que bueno, muchísimas gracias María por aceptar la invitación. Ahora paso a Laura para que presente a otra de las chicas. Bueno, ahora otra de las chicas que va a estar dando el taller junto a María es María Juliana Durán. Ella es economista y trabajó en la Comisión de la Verdad de Colombia como analista de datos, encargada del capítulo de violaciones a los derechos humanos del informe final. Actualmente también trabaja junto a María en el proyecto de publicación de datos que resultaron del trabajo conjunto entre esta institución y la Comisión y Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia. Perfecto, gracias Laura. Y la tercera expositora hoy es Paula Andrea Amado. Ella también es economista de la Universidad Central de Bogotá, de Colombia. Desde el año 2021 ella se desempeña como analista de datos en instituciones como la Comisión de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición en Colombia, en donde ella viene contribuyendo en diferentes proyectos relacionados con el conflicto armado en ese país.
En el 2023, Paula se unió al equipo de Human Rights Data Analysis como Research Scholar, colaborando también con el proceso de publicación y difusión de los datos, que nos van a explicar un poquito hoy qué es lo que hicieron y qué metodología usaron, que es como lo innovador. Así que bueno, muchísimas gracias, chicas. Cuando quieran pueden empezar con... Sí, ahí les agradecemos, obviamente desde la organización, que puedan dar este taller, y bueno, las invitamos y las dejamos ya para que ustedes lo den tranquilo. Cualquier cosa estamos acá. Muchas gracias. Gracias. No sé si primero María les mandó por el chat un link a un documento, si pueden como acceder a ese documento y nos avisan si alguien no puede. Pero entonces en ese documento hay varios links, también a los materiales que vamos a usar pues en el taller más adelante. Pero entonces vamos a empezar como a darles un poquito de contexto sobre todo el proyecto, y ahorita más tarde pasamos a una parte un poco más práctica. Entonces, este workshop se trata un poco sobre los datos que resultaron del trabajo que hizo la Comisión de la Verdad con la Jurisdicción Especial para la Paz y HRDAC en el contexto del conflicto armado en Colombia. Estos datos se publicaron justo hoy, estamos estrenando para este workshop, y les vamos a contar un poquito de qué se trató todo. Si quiero sigue. Ok. Entonces, como seguramente ustedes saben, el conflicto armado en Colombia es muy viejo, y hay muchos actores en el conflicto armado, pero nos concierne en este momento el acuerdo de paz que hicieron en 2016 las FARC, una guerrilla, con el gobierno. Cuando se firmó ese proceso de paz, bueno, para la reinserción de las FARC, se creó el Sistema Integral de la Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Ese sistema, digamos que tenía como objetivo que las víctimas del conflicto armado pudieran acceder a la verdad, la justicia, la reparación y a medidas de no repetición del conflicto. Y ese sistema agrupa, pues entre otras, 3 instituciones importantes, que son la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, que pues tenía como objetivo investigar lo que sucedió en el conflicto armado, esclarecer, y no tenía, digamos, que ninguna implicación legal, simplemente publicó un informe final con sus hallazgos sobre lo que había sucedido en el conflicto. Está la Jurisdicción Especial para la Paz, que sí es una institución que tiene implicaciones y digamos la potestad para tomar decisiones jurídicas sobre los actores del conflicto armado, y está la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que se dedica a buscar a las personas desaparecidas. Pero las 2 primeras instituciones que les conté se aliaron con HRDAC para hacer un proyecto de datos que la comisión usó en su informe final, y la JEP también usa en sus fallos, en sus investigaciones. Entonces, este proyecto en el que trabajaron las 3 organizaciones es lo que les vamos a contar hoy. Y solo para darles un poquito más información sobre HRDAC, el Human Rights Data Analysis Group, el grupo de análisis de datos sobre derechos humanos. HRDAC es una organización sin ánimo de lucro que está basado en San Francisco, en Estados Unidos. HRDAC como justo ha cumplido sus 30 años de trabajando en temas de derechos humanos. Y la Comisión de la Verdad en Colombia fue la 10ª Comisión de la Verdad que hemos participado como organización. Y realmente este es un proyecto conjunto, involucró un montón de gente de todas las organizaciones, de la Jurisdicción Especial para la Paz, de la Comisión y de HRDAC. Y realmente nuestro gol como organización es ser como las cientistas o ciencias de datos o estadísticas o demógrafas en la colaboración para ayudar nuestras como colegas en responder a preguntas
científicas que relacionan con temas de derechos humanos. Ok, entonces ya entrando como a los objetivos que tuvo el proyecto durante el tiempo en el que estuvo, digamos, abordado. Lo primero fue realizar un análisis estadístico de los patrones de violencia, no solamente, digamos, estudiar el tema, que lo vamos a ver más adelante, del tema de los patrones de documentación, acerca de lo que nos cuentan las diferentes bases de datos que entraron al proyecto, sino también hablar un poco más del tema de los patrones de violencia al hablar, por ejemplo, del tema de estimación del subregistro, que es lo que vamos a ver. Digamos, esto o este objetivo principal está muy conectado como con el segundo objetivo, digamos que tiene que ver como tener en cuenta como dos grandes aspectos dentro de la estadística que tiene que ver con el sesgo que trae de una u otra forma las bases de datos que se utilizaron, que se recibieron, y la varianza o la incertidumbre, que está, digamos, esta última viene ligado a uno de los fenómenos que se presentan como en el tema de análisis de datos que tienen que ver con los datos faltantes, que para este proyecto se presentaron como dos tipos de datos, o se abordaron dos tipos de datos. El primero tiene que ver con campos faltantes que están dentro de dentro de nuestra base de datos, y los registros faltantes o las víctimas que nunca fueron documentadas por ninguna base de datos abordada. Entonces, a partir de esto, dentro del proyecto se trabajaron principalmente 4 violaciones a derechos humanos que tienen que ver con homicidio, secuestro, reclutamiento de menores de edad, y para la claridad en Colombia son víctimas menores de 18 años, y desaparición forzada. Para esto, o sea, para este proyecto, nuestros insumos o la materia prima, que antes de abordarlos es importante decir que este proyecto, en términos estadísticos y de derechos humanos, pues es el proyecto más grande hasta el momento hecho. Esto, digamos, en general, implicó el recibimiento de más de 100 bases de datos provenientes de 44 instituciones públicas, privadas, también de organizaciones de la sociedad civil. Y este tipo o este conjunto de bases de datos, pues, digamos, eran relativamente diferentes en el sentido en que algunas estaban ligadas o estaban especializadas en el estudio netamente del conflicto armado en Colombia, mientras que otras se presentaba cierta ambigüedad, porque también, digamos, abordaban otras víctimas que fueron víctimas dentro de otro marco que no era relacionado al conflicto armado colombiano. Por eso lo llamamos especializadas y no especializadas en conflicto armado. Listo, entonces con este como que contexto que nos dio Pau, vamos a empezar con la primera fase del proyecto, y es que Pau nos contaba que teníamos más de 100 fuentes de datos que obtuvimos de diferentes organizaciones, y la primera parte del proyecto fue integrar todas estas fuentes de datos. ¿Qué pasa? Y eso nos enfrenta a un primer problema, es que una víctima puede estar registrada varias veces en diferentes bases de datos, en la base de datos A y en la base de datos B, o incluso dentro de la misma base de datos. A veces las organizaciones no son tan organizadas como en su registro, y puede que una víctima esté repetida en la misma base de datos. Entonces, por eso es que la primera parte del proyecto es la deduplicación o vinculación de registros. Este problema que les estoy, si quieres, este problema que les estoy contando, de pronto sería un problema un poco más fácil de solucionar si supiéramos que todas las víctimas
están registradas exactamente igual entre las bases de datos. Entonces, María Juliana Durán Fedullo con doble L en una base de datos y María Juliana Durán Fedullo con doble L en otra base de datos, pero ese no siempre es el caso y puede que haya errores de digitación, errores en cómo se registran las víctimas y eso pues hace más difícil la deduplicación. Entonces, para mostrarles como un poquito más gráficamente esto que les estoy diciendo, tenemos este ejemplo en el que tenemos 9 registros, pero tal vez, y de pronto como humanos lo podemos ver, Nicole González 1, 2 y 3, tal vez se refieran a la misma persona, tienen años del hecho similares, tal vez la persona que escribió el nombre no tenía muy claro cómo se escribía, eso lo podemos ver nosotros como humanos. Para un computador no es tan sencillo, entonces por eso es que todo este proceso requiere como de varios modelos de los que les vamos a hablar ahorita. Entonces, como les decía, tenemos 3 modelos que queremos hacer. Queremos encontrar a los registros que corresponden a la misma víctima. Y no vamos a hablar tan técnicamente de todos los modelos, pero pues sí les queremos contar como más o menos lo que estamos haciendo. Entonces, el primer modelo es el modelo de bloques. Si quieres, sigue, Pablo. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Digamos que si lo pensáramos teóricamente, nosotros tendríamos una base de datos y lo que quisiéramos hacer sería analizar el registro 1 con el registro 2 para ver si son la misma persona y luego el registro 1 con el registro 5 y el 1 con el registro 10 y así definir si son la misma persona o no son la misma persona. Esa es la teoría. Sin embargo, en la práctica, nosotros teníamos en esta base integrada que les contamos después de integrar las más de 100 fuentes de datos, casi 13 millones de registros. Entonces, esos son trillones de pares y eso es un problema que no puede resolver ni un ser humano ni un computador. Entonces, el objetivo de este primer paso es, queremos reducir el problema sin dejar de abarcar todos los posibles registros que se refieren a la misma persona. Entonces, para eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar grupos de registros que compartan algunas características. Entonces, en este ejemplo que les vamos a mostrar, supongamos que decidimos que la característica son los registros que compartan las 4 primeras letras del nombre y las 4 primeras letras del apellido. Entonces, eso nos da esta agrupación que estamos viendo acá. Y eso en que nos ayuda en que ya no estamos comparando a María Sánchez con Carlos Álvarez. Es claro que probablemente no sean la misma persona. Entonces estamos reduciendo el problema. Ahora comparamos a María Sánchez con Marina Sánchez y con Mariana Sánchez, que tal vez sean la misma persona. No lo hemos decidido, pero para eso vamos al segundo paso, que es el modelo de clasificación. Entonces, ya teniendo bloques más pequeños, ahora sí queremos identificar dentro de esos bloques los registros correferentes, los registros que tal vez se refieran a la misma persona. Y para eso, no les habíamos hablado de esto antes, pero en InsureDAG trabaja Michelle. Michelle es el oráculo y Michelle, con su experticia y con muchos años de estar haciendo esto, ella mira estos bloques de registros y nos manda información, que son los datos de entrenamiento del modelo, sobre estos 2 registros si se refieren a la misma persona o estos 2 registros no se refieren a la misma persona. Y esencialmente lo que estamos haciendo es entrenando un modelo para que aprenda a imitar las decisiones que tomaría Michelle. Entonces, ¿cómo va a hacer esto? El modelo va a identificar cuáles son las medidas de comparación, las características de los registros que mejor lo ayudan a tomar la misma decisión que tomaría Michelle. Entonces, el modelo tiene que predecir este par de registros, si se refieren a la misma persona o este par de registros no se refieren a la misma persona. Entonces, combinar varias medidas de comparación, sí, que como les digo tal vez esta característica del registro nos ayude a predecir mejor que esta y comparamos varias medidas de comparación, nos da como resultado un score para cada par
de registros. Entonces es un score que va de 0 a 1, siendo 0 que estos registros no tienen nada que ver el uno con el otro, o 1 que son la misma persona. Entonces, al final de este segundo paso, lo que vamos a tener es un score para cada par de registros. Y luego llegamos a el tercer modelo, que es el modelo de agrupamiento. Entonces, hasta el momento ya tenemos scores que, como les digo, pueden ir de 0 a 1, pero no sabemos en dónde cortar, en dónde decir como, bueno, a partir de tal score sí son la misma persona y a partir de tal score no son la misma persona. Entonces, les trajimos esta gráfica como para mostrarles mejor a lo que nos referimos, y es, vean que si dejamos que los scores lleguen a 1, en algún punto todos van a estar conectados, pero si lo cortamos en 0.5, ya dejan de estar conectados varios registros y estarían conectados los que están conectados con la línea azul o con la línea roja. Entonces, de esto se trata este último paso, de decidir efectivamente, ok, estos dos registros o estos tres registros, este grupo de registros corresponden o no a la misma persona. Entonces, para recapitular un poquito, teníamos más de 100 fuentes de datos que integramos, y después de integrarlos, todo esto que hicimos fue para identificar víctimas repetidas entre bases de datos. Eso nos importa, obviamente, porque no queremos contar a la misma víctima varias veces, pero también nos va a importar cuando vayamos a estimar el subregistro, y de eso les vamos a hablar más adelante. Pero si quieres, sigue, Pau. Acá podemos ver un poquito los resultados. Entonces, si ven a la derecha, empezamos con casi 13 millones de registros, como les contamos, y luego de la duplicación ya teníamos más de 8 millones. Y esta tabla que está a la izquierda, lo que nos está mostrando es que el modelo es capaz de discernir entre pares que se refieren a la misma persona y pares que no se refieren a la misma persona. Entonces, por ejemplo, cuando dice verdadero o negativo, quiere decir identificó correctamente pares que, según los datos de entrenamiento y los datos de prueba del modelo, con los que también nos ayudó Michelle, son dos conjuntos de datos diferentes, unos datos que usamos para entrenar el modelo y unos datos que usamos después de que el modelo ya hubiera entrenado para probarlo. Pero entonces, un verdadero negativo quiere decir que el modelo identificó correctamente pares que no se referían a la misma persona. Un verdadero positivo, pues pares que sí se referían a la misma persona. Como pueden ver, este es el grueso de los datos y son poquitos los registros en los que el modelo se equivoca. Listo. Oh. Entonces, dentro de el proyecto, digamos, se siguió como una especie de flujo de trabajo, empezando con el tema de limpieza, estandarización de las bases, el proceso de duplicación, y dentro de todo el tema como de análisis de datos, de estadística, etcétera, siempre nos vamos a enfrentar, o en la mayoría de veces, independientemente del tema, nos vamos a enfrentar a un fenómeno que es muy común, que es el tema de los campos faltantes. Dentro del proyecto, este fenómeno no fue ajeno a este problema, nuestros datos no fueron ajenos a este tema de campos faltantes. Entonces, si bien nosotros teníamos víctimas ya deduplicadas, es decir, víctimas únicas, muchas de estas víctimas tenían como ausencia de información en ciertas características. Esas características tienen que ver, por ejemplo, con la edad de la víctima, el presunto responsable del hecho, el sexo de la víctima, la pertenencia étnica, incluso el municipio del hecho. No, en muchas ocasiones no se sabía o no se sabe realmente en qué municipio de Colombia fue, digamos, victimizada esta persona. Entonces, por ejemplo, si vemos la persona 1 y la persona 2, pues vemos que tienen como sus campos completos. Vemos que el año del hecho en que fue víctima, por ejemplo, la persona 1 fue en 1999. Sabemos que su pertenencia fue indígena. Sabemos que era menor de edad.
que fue víctima en un departamento ubicado en el Amazonas, en Colombia. Sabemos que fue víctima de las FARC, que es un grupo guerrillero de acá del país. Sabemos que esta víctima fue víctima dentro del marco del conflicto armado colombiano y sabemos que esa víctima era mujer. Pero miremos por otro lado la persona 4. La víctima 4, sabemos el año del hecho, sabemos que también era indígena, no sabemos su edad, no sabemos si era mayor o menor de 18 años. Sabemos que fue víctima dentro del departamento del Guaviare. Tampoco sabemos quién cometió el hecho. Tampoco sabemos o existe ambigüedad de si fue víctima dentro del marco del conflicto armado o no, y tampoco sabemos su sexo. Entonces, dentro del proyecto se tienen como varias variables con campos faltantes, entre ellos el sexo, la edad, la etnia, el perpetrador, entre otras. Y bueno, en este momento nos preguntamos, bueno, ¿cómo fue que se abordó dentro del proyecto ese fenómeno de campos faltantes? Una de las alternativas que uno al principio piensa es como, ok, puedo eliminar los registros que tienen estos campos faltantes o puedo reemplazar con la media o la mediana aquellos campos. Sin embargo, nosotros dentro del proyecto realizamos u optamos por un método denominado imputación estadística múltiple, no confundir como imputación jurídica, y lo que queríamos era como estimar, es decir, no queríamos como completar por completar o llenar simplemente con un dato, sino estimar ese campo faltante en nuestra base de datos a partir de la distribución de los valores que si observamos, por ejemplo, de otras víctimas. Entonces, para esto, como les comentaba, usamos el método de imputación estadística múltiple con una metodología que se llama como coincidencia de medias predictivas con el software MAIS en R. Y básicamente nuestros insumos para aplicar este modelo pues fueron, primero, las demás variables de los demás registros o la información de otras víctimas que tuviesen como esos campos completos, como el sexo, la edad, la pertenencia étnica, digamos que lo vamos a ver más adelante cuando veamos los datos en general. Y también usamos algo que es, digamos, un valor agregado dentro del proyecto y es algo que se llama las variables de soporte. Como bien su nombre lo llama, pues sirvieron de soporte para la imputación. Entonces, básicamente, la idea, si queríamos imputar, por ejemplo, sexo, pues nos ponemos a pensar, ¿qué tal? Bueno, ¿qué tal si le dijéramos al modelo que no solamente usaras, digamos, variables como etnia, como municipio, departamento, etcétera, para imputar ese campo, sino también se basara o le diéramos información adicional que pudiera ayudarle al modelo de imputación a tomar como mejores decisiones respecto al valor más probable de esa víctima? Entonces, esas variables de soporte, en muy grandes rasgos, se construyeron a partir de información no estandarizada, originaria de algunas bases de datos que nos daban información, por ejemplo, nos daban información de la vereda del hecho, que es un sitio un poco más pequeño que el municipio. Eso nos podía dar pistas de si ese territorio era, digamos, un territorio violento o dominado por grupos armados dentro del conflicto. Nos contaba, por ejemplo, tal vez cuál era el arma homicida, tal vez un texto que hablara un poco de cómo fueron los hechos, la profesión de la víctima. Digamos, por ejemplo, una de esas profesiones puede ser líder social, que en Colombia, digamos, es una profesión bastante riesgosa, digamos, dentro del marco del conflicto armado. Entonces, toda esta información se procesó
usando básicamente redes neuronales, y que al final, digamos, como a muy grandes rasgos, esta información también nos sirvió para realizar el proceso de imputación, junto con las variables que más adelante vamos a ver, de sexo, edad, etc. Entonces, como un contexto muy general, partimos de un fenómeno de campos faltantes en nuestra base de datos, que, bueno, se me olvidó decirles, pero es una base de datos integrada, ¿no? Que reúne como las 112 bases de datos. A partir de eso, aplicamos la imputación múltiple. Como su nombre lo indica, pues vamos a hacer imputación sobre ese campo una y otra vez. Dentro del proyecto, dentro del proyecto para informe final de la comisión se generaron 10 imputaciones. Ahorita o al momento generamos 90 más, es decir, generamos 100 versiones diferentes de esa base de datos que nos va a presentar para ciertos campos de ciertas variables, nos van a presentar valores diferentes. Entonces, por ejemplo, para la réplica 1, o bueno, la versión 1 de esos datos, para la víctima 1 va a ser sexo hombre, para la versión 2 va a ser sexo mujer, tal vez para la 3 mujer, y así sucesivamente. Estas versiones de los datos las vamos a denominar réplicas, y ya aplicado como este modelo de imputación, entonces tenemos 100 versiones de los datos con diferentes valores probables, plausibles para cada víctima. Después de esto, podemos tomar X base o X determinadas bases de datos y realizar como un análisis o un proceso de estimación, como si estuviéramos trabajando con, o como cuando trabajamos con bases de datos completas. Ahora bien, como estamos hablando de 100 versiones diferentes, ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué hacemos con esa cantidad de bases de datos? O sea, ¿cuál uso o cómo puedo hacer? Pues bien, para esto se van a usar lo que nosotros denominamos las reglas de combinación de Rubin, que precisamente nos van a permitir combinar el determinado número de réplicas. A su vez, esto nos va como a arrojar la media de esa estimación puntual, junto con dos elementos adicionales que van a ser el límite inferior y límite superior del intervalo de confianza. Perfecto. Y después de abordamos este primer tema de datos faltantes, es decir, los datos que no tenemos para las víctimas registradas, lo que tenemos que abordar son las víctimas que no son documentadas. Y si, Pau, podemos ir a los datos. Gracias. Esto es el mismo diagrama que Paula mostró antes, pero tenemos estas dos filas abajo que son azules. Estas filas representan las víctimas de que no sabemos. Estas víctimas que debemos contar, pero que no sabemos su información, ni sus nombres, el año del hecho, la etnia, la edad, nada. No sabemos nada de estas personas, ni cuántas personas hay de que no sabemos la historia. Si queremos estudiar patrones de violencia, pues tenemos que pensar en todas las víctimas, no solo las víctimas documentadas. Así que en nuestros análisis tenemos que considerar esta población de víctimas que no hemos documentado. Y podemos ir al próximo. Así, este es el fenómeno del subregistro. Y todas las bases de datos, es decir, todas las más de 100 bases de datos, tienen sus propias limitaciones. Es decir, tiene recursos limitados, tiempo limitado, personas limitados. Algunos van a faltar acceso de ciertos lugares o ciertas poblaciones de víctimas. También otros no estaban documentados en todo el periodo del conflicto. Como María Juliana ya ha dicho, como el conflicto colombiano es muy largo,
No todas las organizaciones, por ejemplo, los colectivos de víctimas, existieron por todos los años. Es decir, no necesariamente van a documentar toda la violencia. Son reflejos de una realidad, pero no es una realidad perfecta ni completa, ninguna base. Ninguna base cuente todas las víctimas del conflicto armado, ninguno, ni el base más grande ni el más chiquitito. Lo que dicen estos bases es algo sobre la violencia que han registrado, pero nada sobre la totalidad de la violencia y todas las víctimas. Y es nuestro trabajo de pensar en estos sesgos estadísticos, antes de que presentamos nuestro análisis, ¿no? Antes de que decidimos o estimamos cuántas víctimas tenemos que pensar en esto. ¿Por qué hay subregistros? He hablado ya de las entidades que están recopilando los datos, no tienen capacidad suficiente, limitaciones geográficas, pero también las víctimas o sus familiares o sus seres queridos, pues tiene varias razones completamente lógicas de no denunciar violencia que han experimentado o que ha experimentado sus seres queridos. Pueden tener miedo, peligro, o simplemente han como movido de la tierra y no tienen la oportunidad de denunciar. Y cualquier razón, no importa la razón, el resultado en este sentido es igual. Es que tenemos algunas víctimas que no son documentadas. Pero, Paula, si podemos seguir, el problema es que estas víctimas que no estamos documentando no necesariamente tienen como las mismas características de las víctimas que no estamos documentando. Por ejemplo, podemos imaginar en Bogotá, tenemos mucho acceso a organización que están documentando violencia por estar en como un distrito federal, pero en Amazonas quizás hay menos cobertura de estas organizaciones. Podemos imaginar que una víctima en Amazonas, en el departamento de Amazonas, tiene menos probabilidad de ser documentada dentro de un base de datos de una víctima en Bogotá, como un ejemplo hipotético. No hacer estimaciones, no considerar las víctimas que no estamos documentando, está como haciendo un supuesto sobre los datos, sobre el mundo. Y el supuesto es que los datos faltantes faltan por azar. Es decir, no hay ninguna razón en particular que un caso no es documentado. Pero nosotras podemos imaginar de como 1000 razones por las cuales algunas poblaciones de víctimas son más como probables de ser documentadas que otras. Y cuando como hacemos este supuesto, cuando no consideramos la información faltante, implicaría que la distribución de datos sin estimaciones es igual a la distribución con estimaciones. Pero otra vez, si pensamos en estos factores estructurales, podemos imaginar 1000 razones por las cuales esto no tiene mucho sentido. Así, en vez de solo hacer nuestro análisis en los datos observados o incluso imputados, necesitamos hacer algo para abordar los datos faltantes. Y por eso vamos a usar un método, una familia de métodos que se llama estimación por sistemas múltiples. También en algunas disciplinas se llama captura-recaptura. Este es un modelo, tiene versiones bien sencillos. Usamos una versión más complicado, pero mi idea hoy no es explicar mucho el modelo como matemáticamente, sino darles como un poquito de intuición en cómo está funcionando el modelo. Así vamos a pensar en un escenario muy hipotético. Tienes gomas, pelotas de goma, y tienes el rol, el trabajo extraño, de medir el tamaño de una habitación. Pues 2 habitaciones. Tienes 2 habitaciones, son oscuros, y tienes que decir cuál es la habitación más grande. Y la única herramienta, otra vez extraña, que tenemos son estas pelotas de goma. Y estas pelotas de goma tienen una característica bien particular. Cuando se estrellan con el techo, las paredes y el piso, no hacen ningún sonido.
Cuando hay un choque entre dos pelotas, dos o más pelotas, hace un pequeño clic, como clic. Así otra vez. Techo, paredes, piso, nada, ningún sonido. Dos o más pelotas juntos, clic. Ok, así en este ejercicio podemos ver como un ejemplito aquí, los pequeños con los varitas son como chocando, están haciendo los clics. Ok, así vamos a hacer nuestro ejercicio. Vamos a la habitación 1. Ok, vamos a tomar las pelotas, vamos a tirarlos. Ok, y vamos a escuchar. Y oímos clic, clic, clic. Es decir, mucho sonido. Ok, pasamos al segundo. Vamos a usar como igual método de tirar, igual fuerza y tal. Vamos a tirar y solo oímos clic, clic. Es decir, menos clics. Ok, y pensamos un poquito. Ok, en el primero tuvimos más clics, en el segundo menos. ¿Qué pensamos sobre el tamaño de la habitación? ¿Alguien tiene una idea del cuál tamaño es más, cuál habitación es más grande? La segunda, ¿Por qué? porque en la que hacen clic, 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 es porque las paredes deben estar más cerca, es más chica, ¿no? Entonces chocan más frecuentemente, chocan entre ellas. Exactamente. En el segundo es que tiene más espacio para Exacto. ir y no necesariamente están con otros. Ok, este es un poquito extraño, ¿no? Porque tenemos estas habitaciones igual. Y ahora vamos a como traducir al mundo de datos. Para una pelota, podemos pensar en una de nuestras fuentes de información. Es decir, una lista de una organización de víctimas. Una lista y otra pelota puede ser una lista de como una organización del Estado y otra de la Comisión de la Verdad. Podemos pensar en como este choque entre dos pelotas como un ejemplo de una víctima que está documentada en dos fuentes. Es decir, podemos pensar en la víctima A y para cada víctima vamos a tener información sobre la víctima. Por ejemplo, la edad, el año del hecho, el departamento del hecho, el tipo de hecho y tal. Y también vamos a tener unas columnas que dice, ok, observamos en esta víctima en la fuente 1, en la fuente 2, 3, tal y tal, de las más de 40 fuentes que hemos recibido. Cuando hay como un choque entre dos pelotas, lo que dice es que, ok, esta víctima fue documentada en estas dos fuentes. Así, si pensamos en como pelotas con números, ¿no? Peloto 1 y 2. Es decir, ok, esta víctima fue documentada en listas 1 y 2, pero no necesariamente en la lista 3. Así lo que vamos a aprender desde hacer como el vínculo de los registros es este patrón de documentación, ¿no? Es decir, cuáles fuentes en las cuales la víctima fue documentada, registrada. Utilizando estos patrones podemos sacar estas estimaciones. Y la intuición que aprendimos de este ejemplo es cuando, si tenemos un estrato que queremos estimar, y digo estrato y en ese sentido significa una población de víctimas. Así podemos pensar en víctimas de homicidio en Antioquia en 2005, ¿no? Este estrato que vamos a estimar. Si tenemos como una distribución, como patrones de documentación, que tenemos mucho traslape entre las fuentes, ¿no? Es decir, una víctima está documentada por muchas fuentes. La estimación va a ser bien cerca al número documentado. Pero al revés, si tenemos muchas víctimas que solo aparecen en una lista o dos listas, nuestro como número de víctimas posible va a ser mucho más alto de la cantidad estimada, ¿no? Así, estos patrones de documentación que están en este diagrama representada por las pelotas de goma van a traducir a estos patrones de documentación. Y cuando los patrones son muy como esparsos, lo que vamos a tener es una estimación que es mucho más grande del número documentado. Y cuando tenemos mucho como traslape entre las fuentes, vamos a tener como una estimación que está mucho más cercana a la documentada. Yo sé que esto es un poquito como de alto nivel,
pero da un poquito de la intuición del modelo porque realmente es un modelo un poquito complicado y tienes que pasar más tiempo, pero quiero darles esta como intuición para este taller. Ok, no sé si respondemos preguntas antes de entrar al proceso del paquete. Aquí había una de Julieta que preguntó en la parte de duplicación que cómo habíamos etiquetado los datos para entrenar el modelo y de pronto podemos hablar más de Michelle. Michelle trabaja en HRDAC y su trabajo es ser el oráculo. Entonces ella mira datos, mira algunos datos y los etiqueta. Entonces ella usa su experticia, su intuición y mira dos registros y los etiqueta como estos dos registros no son la misma persona o estos dos registros son la misma persona y esos esencialmente son los datos de entrenamiento del modelo, a menos de que María G o Pau quieran complementar algo más. Solo quiero añadir una cosita, es que puedes pensar, ok, Michelle esta persona está etiquetando los datos. Puede ser que esta persona es muy sesgada, ¿no? Como tiene una manera muy particular de etiquetar la información. Pensamos en esto también y hicimos un poquito de prueba. Michelle es una experta en eso, realmente ella tiene décadas de experiencia etiquetando datos, pero quería asegurar que ella está haciendo como buenas decisiones. Así hicimos una prueba. Así elegimos, creo que fue 4 o 5 personas de nuestro equipo y ellos hicieron una tarea como idéntica. Es decir, que cada una de esas personas van etiquetando como varios registros en común y vamos comparando como las decisiones de las distintas personas. Y había un acuerdo bien alto, más de 90%, con 4 de las 5 personas. Y en todos los como momentos en que había una diferencia, después de como revisar las diferencias, decidimos que realmente la etiqueta de Michelle es lo más correcto. Así hicimos un poquito de como inter-rater reliability para verificar que realmente estamos haciendo decisiones consistentes y como según la manera en que queremos etiquetar los datos. Una pequeña experimentación para comprobar que las etiquetas estaban siendo razonables, ¿verdad? Exacto. Yo tenía otra pregunta, no sé si van a seguir con las preguntas. ¿Sí? Respecto al modelo que completaba los datos faltantes, me encantó mucho el enfoque que usaron. ¿Hay bibliografía al respecto? Sí, está en el link. Hay una perfecto. información sobre los 3 métodos. Así tenemos algunos recursos para deduplicación que también se llama en inglés record linkage, la imputación múltiple, estadística y el ESM. Y quería saber si a la red neuronal la corrieron en simultáneo para completar todos los valores faltantes o tuvieron que hacer de a una columna, ¿no? Completar los valores faltantes de la edad, completar los valores faltantes de la etnia y así sucesivamente. Sí, pues solo para separar un poquito, el red neural fue para crear unos variables que usamos en el modelo de imputación. Sé que es muy confuso, hay muchos modelos aquí, pero los resultados del red neural fue un insumo a la imputación. Y puedes pensar, no sé si conoces un topic model o algo así, como los resultados de un modelo de temas, pero son como algunos variables numéricos para decir, ok, esta es una distribución más o menos de la coherencia de palabras. Más o menos. Son numéricas y la idea es que registros que son parecidos van a tener valores parecidos y registros que son muy distintos según sus contenidos van a tener valores muy distintos. Así, este es un paso. Y para hacer la imputación, MAIS va desde nuestra perspectiva, vamos a recibir resultados de MAIS con todos los datos completos, es decir, con todos los campos llenados. Pero desde la perspectiva de MAIS, lo que está haciendo es una manera iterativa, ¿no? Va a llenar una columna y después la otra y después la otra.
Y una de las cosas importantes en hacerlo varias veces es que vas a variar el orden de las columnas para que los resultados no son sesgados por el orden de las columnas en que estás llenando. No sé si eso tiene sentido. Sí, sí, gracias. Perfecto. Ok, entonces, entonces ya como entrando en materia, derivado del proyecto conjunto, digamos que uno de los objetivos era que estos datos o este output sirviera como insumo para diferentes análisis que los usuarios o interesados quisieran hacer con estos datos. Es decir, no dejarlo como solamente para el informe final y olvidar los datos y, digamos, continuar como con nuestra vida, por decirlo así, sino que la idea era que estos datos quedaran a uso del público, como Juli lo decía al principio, estos datos ya están publicados, no sé si ya tenemos el link para compartirlos, pero ya de parte, digamos, de la Institución Oficial de Estadística de Colombia, el DANE, pues ya ustedes pueden, digamos que descargar los datos, explorarlos, etcétera, y para esa exploración y el manejo de esos datos, generamos este paquete llamado Verdata, que se compone de aproximadamente 8 funciones. Algunas de estas no las vamos a ver, pero básicamente lo que vamos a hacer ahorita es, digamos, seguir un ejemplo para que ustedes vean más o menos cómo se usan como estos datos y que más adelante pues puedan realmente aprovechar esta información, hacer uso de ellos y hacer, digamos, diferentes análisis que ustedes quieran hacer a nivel investigativo y demás. Entonces, como ya está tal vez en la información del taller, la idea es que ustedes puedan instalar el paquete en R a través, digamos, de este comando, perdón, a través de DevTools, para que pues lo tengan ya como tal en sus máquinas locales. No sé si quieran agregar algo más, Julio o María Gil. No, solo que, bueno, si tienen problemas instalando el paquete, nos avisan y podemos ayudarlas. Y también si ya tienen el paquete instalado, en el documento que les hemos estado mandando, hay unos links. Dice en la parte de preparación para el taller, si van al link que dice los datos que usaremos en el taller, ahí pueden descargar unos datos y mientras van todas instalando el paquete y nos cuentan si tienen dudas, entonces les contamos que los datos, como ya que usó la comisión el informe final, los datos originales, están publicados y el link está también en el documento, pero para este taller lo que nosotras hicimos fue tomar una violación, que fue reclutamiento, solo 10 réplicas de reclutamiento y una muestra de 1000 registros en las réplicas de reclutamiento para que sea como más sencillo todo. Los datos son un poquito pesados. Entonces, digamos que los datos que vamos a usar hoy, que están en este drive, que nos avisan si pueden acceder, son como de prueba, pero si quieren como usar los datos reales, ahí también está el link con los datos que sí son. Y bueno, no sé si alguien como que tiene una duda o creen que ya podemos empezar. Nos avisan, podemos esperar un momento. Sobre el ejemplo que vamos a ver ahorita, entonces, esta gráfica que está, si quieres volver a la presentación un segundito, Pau. Esta gráfica que estaba mostrándonos, Pau, está en el informe final y bueno, también está en el anexo metodológico de todo el proyecto. Y esto es un poco lo que queremos recrear con este ejemplo. Entonces, si ustedes ven en esta gráfica, la línea negra son los datos observados
¿sí? Entonces, Pau nos contaba al principio que hay bases de datos o hay víctimas para las que sabemos con seguridad que pertenecen al conflicto armado, que son víctimas de homicidio que tienen que ver con conflicto armado, entonces esa es la línea negra. Pero Paula también nos contó que esa variable de si pertenece o no al conflicto armado se imputó porque había víctimas para las que no sabíamos si tenían o no que ver con conflicto armado. Entonces esa es la línea azul que estamos viendo ahí. Y este intervalo verde es la estimación de subregistro. Entonces esto es como un poco la materialización de todo lo que les hemos contado. Y tenemos en el paquete pues funciones para tratar como las tres cosas. Y bueno, no sé si empezamos ya. Podemos empezar a menos de que alguien... Ah, ¿alguien tiene una pregunta, Estefanía? Sí, gracias. No, ahí en el gráfico, entonces para entender, lo verde es el subregistro que ustedes estimaron y incorporaron a la base de datos de alguna manera, imputando también los datos, y lo azul eran datos que tenían incompletos y los imputaron. Eso es Exactamente. O sea, diríamos que digamos, la diferencia entre la línea azul y el intervalo verde es el subregistro, como eso es todo lo que no conocíamos. Y pues sí, este intervalo es, no tenemos certeza de exactamente cuántas víctimas en realidad son, pero pues este intervalo lo está representando. perfecto. Pero de alguna manera hicieron como un estilo de imputación o decisión al respecto del subregistro, o simplemente calcularon el nivel de subregistro. Imputación, ¿te refieres a, o sea, la Como estimación? determinaron ciertas características más detalladas de esos subregistros, o simplemente un número general porque es un subregistro y es muy dificultoso saber más detalles, digamos? No sé, pregunta. Entonces, con el paquete podemos llegar, digamos, a la media del intervalo. Tenemos, pues bueno, obviamente límite inferior, límite superior, eh, pero sí, no tenemos como un dato. Lo que hacía la comisión, eh, digamos que los investigadores como más cualitativos Claro, estaban un poco como que querían tener un número. Ellos decían como que cuál es la cifra real. Y pues eso era muy difícil porque en verdad no sabemos cuál es la cifra real. Entonces, lo que hizo la comisión, y si ustedes van y miran cualquier capítulo del informe final, lo que dice es, creemos que pueden ser más de 500.000 víctimas, ¿sí? Entonces, no fue como el número exacto, fue un poco tratando como de reconocer que hay incertidumbre. perfecto, gracias. Me interesaba mucho esa aplicación real, cómo se había discutido eso. Gracias. Y solo para añadir una cosita a esta gráfica, es que podemos ver que el subregistro es distinto en distintos años. Y esto es muy importante. Es decir, nuestra capacidad, pues la capacidad de documentar no siempre es igual. En algunos años estamos documentando la mayoría de la violencia. Podemos ver aquí en 2019, 85, ¿no? Esta línea negra está muy parecida al intervalo verde. Y esto dice, ok, bueno, nuestra capacidad de documentar no fue como 100%, pero estamos documentando la mayoría. Pero si vamos a 2002, 2003, hay una diferencia bien fuerte entre los dos. Y creo que esta es una oportunidad de reflejar en por qué. Puede ser porque hubo autoviolencia o puede ser porque la capacidad ha cambiado por cualquier razón, pero no hemos no hemos hecho un estudio específico en esto, pero podemos observar esas cosas directamente desde esta gráfica. Entonces, yo creo que pasemos al ejemplo, si nadie tiene Listo. problemas. Igual si tienen problemas, nos van contando. Pero entonces, bueno, en el Drive también ustedes pueden descargar el HTML como para verlo de una forma más amable. Entonces Y paso al EFOI, ¿verdad? sí, si quieres, o si quieres Listo. mostrar el descargado, como te quede mejor. Listo. Entonces, no sé si ya tienen descargado o instalado el paquete.
Bueno, entonces, no sé, Juli, si Sí, empezamos. yo creo que empecemos. Y también, bueno, esto es importante. Si luego están usando el paquete, ahí en el documento les dejamos un correo al que también nos pueden escribir si tienen preguntas, como ya usándolo. Entonces, sí, se los vamos a mostrar y si alguien lo está usando por ahí, tiene preguntas, nos cuenta. Pero entonces, bueno, vamos a como que evaluar este ejemplo que tiene que ver con las víctimas de reclutamiento en el tiempo. En el tiempo quiere decir por año. Entonces, como les dijo Pau, nuestro paquete tiene 8 funciones y las 8 funciones nos sirven, digamos, para diferentes elementos de lo que les mostramos, subregistro, imputación, datos observados. Vamos a empezar con, bueno, diciéndoles que los datos, como les dijimos, se publicaron hoy y se publicaron con una licencia que permite que los datos se distribuyan libremente e incluso que se modifiquen siempre y cuando se dé crédito y se avise que se modificaron. Pero entonces, pues esto puede ser una locura, como que puede que haya datos modificados y ustedes por alguna razón, digamos, lleguen a esos datos y hagan análisis con eso y no les dé lo mismo que dijo la comisión y sea todo un desastre. Entonces, por eso tenemos 2 funciones en el paquete que ayudan a autenticar los datos. Entonces, les van a decir con claridad si son exactamente los mismos datos que nosotros publicamos o no. Entonces, como les contaba Pau, hay 100 réplicas para cada violación y por eso tenemos primero la función que se llama confirm files, que lo que va a hacer es autenticar los archivos, es decir, que los archivos sean los mismos. ¿Y esto para qué? Si ustedes no quieren trabajar con las 100 réplicas, no quieren leer las 100 réplicas AR, pueden simplemente asegurarse de que las 100 réplicas correspondan todas al mismo archivo y lo que necesitan es, bueno, obviamente en la función ponen el directorio en el que tienen las réplicas, ponen la violación que van a analizar, entonces puede ser reclutamiento, como en este caso, o desaparición, u homicidio o secuestro, y le dicen a la función de qué réplica a qué réplica quieren verificar. Entonces puede ser de la 1 a la 10, puede ser de la 20 a la 50, puede ser de la 1 a la 100, ustedes eligen. Y si ustedes corren esto, en este caso en particular, como les contamos que modificamos los datos para este taller y que los datos solamente son 1000 registros, no los datos que publicamos, pues la función está fallando y está diciendo que este archivo no es el mismo que publicamos, pero si ustedes descargaran los archivos que sí publicamos, la función les tendría que decir, perfecto, tienen el archivo que es. Esta función, de nuevo, ¿para qué sirve? No tienen que leer las 100 réplicas AR, simplemente está autenticando los archivos. Ahora tenemos la segunda función, que es la que ya digamos que nos sirve para empezar a hacer el análisis en R, que es la función de read replicates. Entonces esta función, obviamente como su nombre lo dice, va a leer las réplicas AR, pero también va a autenticar que el contenido, Julieta, dale si quieres, antes de que siga. Perdón la interrupción. Quería preguntarte sobre esa validación de los archivos. Es por el simple hecho de que para asegurar que efectivamente los resultados que obtuvieron en su publicación salieron de esos archivos y de ese código. ¿Es por eso que lo hacen? Exactamente, o sea, la idea con la publicación de estos datos es que quien quiera pueda replicar los resultados de la comisión. Pues la Comisión de la Verdad obviamente fue un ente muy político y todo lo que la comisión dijo tuvo como un impacto político en Colombia. Entonces, primero queríamos ser transparentes, decir, acá están los datos, ustedes pueden hacer exactamente los mismos análisis que hizo la comisión, pero obviamente si vamos a hacer eso tenemos que asegurarnos de que estén usando los datos que son. Claro. Entonces, eso es como el sentido principal. Obviamente la gente también puede hacer análisis que la comisión no hizo. Para eso, obviamente también queremos que tengan los datos que son, pero sí, es como para asegurarnos que no haya como... Claro. ¿Y ahí lo hacen a través del hash o ok. Sí, a través del hash, la función de confirm files, pues saca el hash del archivo y esta función de read replicates saca el hash del contenido de los archivos.
cuando los lee en R. No Entonces, sabía que eran diferentes, el del archivo y el contenido. exacto, sí, hay como una diferencia. Y también, bueno, nosotros estamos publicando los datos en Parquet y en CSV. Y como ustedes saben, a veces como el cambio de formato en CSV puede que cambie el hash. Entonces la función ahí por detrás tiene otra forma de autenticación, que es saca algunas medidas de la réplica. Por ejemplo, en esta réplica había 120 hombres en este año. Entonces tiene que tener exactamente la misma suma en caso de que el hash falle. Verifica eso. No sé si alguien tiene otra pregunta o seguimos. Listo, entonces esta función de read replicates, como les decía, ya va a leer las réplicas AR, también las va a autenticar, pero las va a leer. ¿Y qué nos va a devolver? Bueno, acá está saliendo el warning de que los datos no son los mismos a los que publicamos. En este caso, supongamos que ustedes saben que no son los mismos datos, como hoy, pero igual quieren ver los datos en R, pueden usar el argumento que es crash y ponerlo en false. Así les va a decir, cuidado, estos no son los mismos datos, pero igual los va a dejar leer y ustedes van a poder verlos en R. Y lo que nos devuelve la función, básicamente, es, aquí usamos de la réplica 1 a la 10, leímos las 10 primeras réplicas, y lo que vamos a ver es que tiene los registros, digamos, para la réplica 1, estas variables que son in1, in2, in3, nos están hablando de las fuentes, entonces el 0 nos está indicando que ese registro no estaba registrado en la fuente 1, ni en la 2, ni en la 3, tiene que estar registrado en alguna de estas fuentes, en alguna de estas fuentes tiene que decir 1, en una o en varias. Estas son, sí, exacto, entonces el primer registro está en la fuente 17. Si quieres, sigue. Tenemos primero, bueno, sí, estas variables sobre las fuentes, que como les contamos, esto es importante para la estimación. Ahí vuelve el ejemplo del que nos hablaba María con las pelotas. Tenemos, bueno, el código de departamento en el que sucedió el hecho. Tenemos una categoría de la edad en la que está la víctima. Esto de que esté en categoría y digamos no la edad puntual, es porque, como les contamos, el DANE, que pues es la institución estadística acá en Colombia, publicó los datos, pero ellos obviamente se preocupan mucho por que no haya posibilidad de reidentificar a las víctimas a partir de los datos. Entonces esto es por el proceso de anonimización, que tenemos esta variable de edad en categoría, y también tenemos esta variable de edad HEP que nos permite saber si la víctima es adolescente o es infante o es adulto, pues para poder hacer análisis con menores de edad y mayores de edad. Estas variables de si es imputed, todas las tienen y nos está hablando de si este valor en particular, digamos para el registro 1, si al registro 1 se le imputó la edad. Entonces al tener false, nos está diciendo que este registro ya conocíamos la edad de la base de datos. Y si tiene true, quiere decir que pues es resultado del proceso de imputación. Entonces, bueno, tenemos variables de etnia. Como pueden ver, la etnia se imputa demasiado, no es algo que sea muy común encontrar la información en las bases de datos. Tenemos la variable de si es conflicto armado o no, que como les contaba Paula, hay algunas víctimas que no sabemos si son conflicto armado o no y pues se tuvieron que imputar. El municipio en el que ocurrió el hecho, entonces está departamento que es como un poco más grande, y dentro de los departamentos hay municipios acá en Colombia. El municipio también es posible haberlo imputado. El perpetrador, el responsable del hecho, eso también puede ser imputado, y el sexo de la víctima, que también puede haber sido imputado. Entonces, eso es lo que nos vamos a encontrar cuando usamos la función de read replicates. Vamos a leer y si vemos, no sé, Pau, si te devuelves a la columna de réplica. Hoy. Tenemos la réplica 1 y también tenemos la réplica 10. Bueno, la réplica Sí. 9 y la réplica 10 de estar por allá abajo. Entonces, fue un bind rows de todas las réplicas y ya están todas en la misma tabla. Este es como el primer paso.
obviamente para hacer los análisis, ya autenticamos si los datos son correctos o no. Y si no son, ustedes ya saben que no son los datos correctos y ya están leídos en R. Listo. Entonces, bueno, dos cosas como súper importantes también es que ustedes desean realizar como los ejercicios que se hicieron dentro de la Comisión de la Verdad. Lo ideal es usar las 10 primeras réplicas, ya que dentro del proyecto, digamos, durante el tiempo de trabajo allí, pues se trabajaron con estas 10 primeras versiones de los datos. Entonces, por si quieren de una u otra forma replicar los resultados que ven, por ejemplo, en el informe metodológico, pues pueden usar estas 10 primeras versiones. Y adicionalmente, complementando lo que dijo Juli, digamos, trabajamos con 4 violaciones, pero por defecto, digamos, dentro del conflicto armado colombiano, reclutamiento, de lo que vamos a ver ahora, ya está por defecto relacionado al conflicto armado, es decir, todos los niños, niñas y adolescentes que fueron víctimas de este hecho, pues fueron víctimas dentro de ese marco. Mientras que si ustedes ven, por ejemplo, otro tipo de violación, como es homicidio, como decía Juli, pues hay víctimas a las que sabemos que pertenecen al conflicto y hay otras que no pertenecen y hay otras también a las que, digamos, existe cierta ambigüedad de si fueron o no víctimas dentro de ese, digamos, dentro de ese marco. Entonces, bueno, ya, digamos, viendo como las primeras dos funciones digamos, del proceso de autenticación, entonces, digamos, si ustedes ven esta tabla de acá, esta tabla es solo un ejemplo o una muestra de lo que pueden replicar, que es la tabla 9, el sexo de la víctima de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Entonces, ven como 3 tipos de columna. Entonces, el primero tiene que ver con los datos netamente observados o documentados, es decir, donde a priori ya las bases de datos nos indicaron cuántos eran hombres, cuántos eran mujeres y cuántas eran víctimas a las que no les conocíamos el sexo. Eso por un lado. Entonces, partiendo de esta columna, existe otra función que es esta de acá, que nos va a permitir como realizar o obtener un resumen de los datos documentados o observados para determinado tipo de violación en nuestro conjunto de datos. Entonces, tiene bastantes argumentos. Digamos, el primero tiene que ver con la violación a analizar, que en este caso es la violación de reclutamiento. El segundo argumento es nuestro data frame, que en este caso es los datos, digamos, para este presente pues, taller. El tercero se llama straight bars, que básicamente va a ser la variable que queremos analizar. Perdón, acá es este el ejemplo, perdón. Entonces, recapitulando, entonces tenemos violación, tenemos base de datos, tenemos la variable que queremos analizar. Entonces, digamos, dentro del proyecto, las bases, o sea, las 112 bases de datos tenían que cumplir ciertas condiciones para que entraran como al proceso de análisis. La primera es que tuvieran los campos completos para ciertas variables relacionadas con el año del hecho, el departamento del hecho, al menos el primer nombre y el primer apellido, entre otros, pero digamos sí, o cuando ustedes van a explorar los datos se van a dar cuenta que departamento del hecho y año del hecho no tienen, como tiene por ejemplo la categoría de edad, que tiene una variable adicional que nos indica si fue imputada estadísticamente o no. En el caso del departamento del hecho y del año, pues esta no lo tiene porque esta tiene campos completos.
Entonces, en este caso, nuestro argumento va a ser straight avars com, porque está completa, básicamente es una variable completa. Un cuarto argumento, lo que les decía Juli, digamos, hay víctimas a las que no sabemos si fueron víctimas dentro del marco del conflicto armado o no. Algunas sí estamos seguras porque las bases de datos nos los cuentan, pero como reclutamiento por defecto está relacionado al conflicto, pues este argumento siempre va a ser true. Lo segundo que vamos a ver es, vamos a filtrar también por observaciones en isConflict que no fueron imputadas estadísticamente. Es decir, por decirlo así, esta función nos permite ver también los datos observados y también los datos, digamos, con NA, mejor dicho, aquellos datos que tenían campos faltantes. Pero repito, como este es el caso de reclutamiento, pues esto, digamos, va a tomar el valor de true porque todo va a ser 1. Digamos que no hubo imputación en este caso. Otro argumento va a ser force this. Este argumento va a servir básicamente para el hecho de desaparición forzada. Entonces, cuando exploremos los datos de desaparición, vamos a encontrar una variable parecida a isConflict, en el sentido en que muchas víctimas, digamos, presentaban ambigüedad en si fueron desaparecidas forzosamente o no. Entonces, esa fue una variable, al igual que isConflict, una variable que se imputó. Entonces podemos filtrar por aquellas víctimas que fueron desaparecidas forzosamente o no, que para el caso del informe final filtramos por force this igual a true. Nuevamente, este es muy parecido a lo que vemos en isConflict, es decir, si este argumento, por ejemplo, es true, si queremos explorar los datos de desaparición, pues vamos a ver aquellas víctimas que a priori las bases de datos nos, digamos, aparecían como documentadas como desaparecidas forzosamente. Adicionalmente, otro argumento es edad minors, que básicamente filtra por víctimas menores de 18 años. En el caso de la comisión, esta fue la población objetivo para reclutamiento. Por lo general, en otras violaciones esto es false, porque pues queremos, digamos, como estudiar las víctimas de todas las edades. Asimismo, en edad NA, entonces, edad fue una variable que se imputó estadísticamente. Es decir, tenía campos faltantes en algunas víctimas. ¿Qué nos va a indicar este argumento y por qué es true? Pues básicamente, como queremos ver las víctimas documentadas, entonces vamos a escribir primero las víctimas que no conocemos la edad, es decir, que son NA, y segundo, vamos a excluir a las víctimas también pues mayores de edad, es decir, nos vamos a quedar con aquellas víctimas que sabemos a priori son menores de 18 años. Y digamos, no me voy a extender mucho en los demás argumentos, pero funcionan exactamente de la misma, digamos, de la misma forma. No sé si hay preguntas hasta el momento. Sí, me refería a reclutamiento, que sí es el título que se le pone como parámetro, es el título que le están poniendo a lo que va a resultar de este, digamos, de este filtro que se le va a aplicar. No, es la violación a analizar. Entonces tú puedes poner homicidio, puedes poner desaparición o puedes poner, digamos que secuestro. Por si, por ejemplo, digamos, si abrimos como dos bases de datos distintas, que abramos acá reclutamiento y después queramos estudiar otra violación que se llame, no sé, la de secuestro, entonces ya acá con esta función pues le vamos a indicar como que estúdieme o analíceme la violación de reclutamiento, que es la que quiero ver, básicamente. Y Pau, si no estoy mal, siempre hay que poner, o sea, tal cual está escrito, como todo en minúsculas, nada de mayúsculas ni nada, ¿cierto? Sí, exactamente, total, Juli, sí. Entonces, si vemos acá como la salida, vamos a ver que
entonces esta función nos va a agrupar básicamente por año del hecho, como le indicamos en este, digamos, en este ejemplo, pero ustedes también pueden explorar con cualquier tipo de variables, independientemente si fue imputado o no. Podemos ver año del hecho con sexo o perpetrador y etnia, bueno, etcétera, para que ustedes puedan ver como la documentación de las víctimas. Entonces, digamos, si uno ve como en términos de patrones de documentación, entonces vamos a ver que, por ejemplo, para 2002 fueron documentadas 76 víctimas menores de edad de reclutamiento, mientras que en 2004, por ejemplo, fueron 62. Entonces, como que esta es la salida. Básicamente, también pues podemos graficar para ver un poco más como analíticamente hablando o gráficamente hablando, como el comportamiento para esta muestra en particular, que se nota, por ejemplo, un pico un poco más allá del 2000, pero como decía Juli, estas son las víctimas documentadas de reclutamiento que sabemos a priori fueron menores de 18 años. Adicionalmente, tenemos una función que se llama Combine Replicates, que pues como su nombre lo indica, nos va a permitir combinar como ya sea las 10 réplicas o las 76 réplicas o las 100 réplicas, de acuerdo con el análisis que ustedes quieran hacer y digamos, las versiones de los datos que quieran importar. Entonces, básicamente, Combine Replicates lo que nos va a permitir es como combinar esas réplicas y lo que nos va a arrojar básicamente es la media de esa estimación puntual, es decir, a partir de esa combinación, por ejemplo, de esas 10 réplicas, y el intervalo de confianza que, digamos, que nos va a demostrar de una u otra forma, pues la incertidumbre de ese proceso de imputación. Entonces, nuevamente, los argumentos, digamos, se refieren a la violación a analizar. Un segundo argumento va a ser como la tabla anterior o, digamos, los datos observados de las víctimas que sabemos son menores de edad, de acuerdo a los datos documentados. Un tercer argumento va a ser nuestras réplicas, nuestras 10 réplicas. Y como estamos analizando el año del hecho, nuevamente nuestra variable de interés va a ser el año. Aquí por defecto, digamos que isConflict, pues va a ser true, digamos, para el ejercicio de reclutamiento. False en force this porque pues este argumento, digamos, va más ligado al tema o a la violación de desaparición. Y un nuevo argumento, bueno, un argumento adicional que tiene que ver nuevamente con filtrar a las víctimas pues, menores de 18 años, que es como digamos que es como la población objetivo de la Comisión de la Verdad. Entonces, si vemos, pues vemos básicamente cuatro columnas, más, digamos, el año del hecho, que es nuestra variable de interés, entonces muestra los datos observados, el límite inferior, la media de la estimación puntual, por ejemplo, para este año, y el límite superior. Entonces, nuevamente graficamos para ver cómo las diferencias. Entonces, como les contaba Juli, la línea negra nuevamente son los datos documentados de víctimas menores de 18 años, en donde excluimos a las víctimas mayores de 18 años y a las que presentaban ambigüedad de si eran o no víctimas menores de edad. Entonces, ya viendo la línea azul, nos referimos a las víctimas que fueron nuevamente imputadas, es decir, tenían NA y fueron imputadas y quedaron con un valor, digamos, probable dentro de la imputación, digamos, siendo menores digamos, de esa edad. Por esa razón, por lo general, siempre vamos a ver que el valor documentado es un poco menor que el valor imputado porque
digamos, arriba ya estamos, por así decirlo, agregándole esas víctimas NA al, digamos, como a la categoría en la que queda. ¿Sí? Sí, ahí quería preguntar, ¿cómo las combina? ¿Cómo hace esa combinación de las réplicas? Sí, bueno, lo primero es, digamos, vamos a agrupar, no sé si pueda presentar la función, pero bueno, es como agrupar el conjunto de datos por réplica y por las variables, digamos, especificadas, que en este caso es el año del hecho. Luego vamos a calcular como el número de observaciones dentro de cada grupo. Adicionalmente, pues vamos a realizar como el cálculo de la, digamos, de la varianza dentro de cada réplica y entre las réplicas, digamos que sería como la varianza total. Y adicionalmente vamos a calcular como los límites inferiores y superiores del intervalo de confianza para la media imputada. No sé si eso responde como a la pregunta. Gracias, sí. Vale, entonces, Juli. Listo, sí. Entonces, bueno, hasta acá llegó, digamos que toda la parte que tenía que ver con los datos imputados. Ya vimos cómo podemos ver cómo se veían los datos observados y cómo se veían después de la imputación. Y ahora estamos pasando a la parte de la estimación y acá es importante mencionar algo en lo que tal vez no profundizamos tanto en la presentación, pero uno de los supuestos que hacemos cuando estimamos es que eh, todas las víctimas tienen la misma probabilidad de registrarse, pero eso es un supuesto obviamente muy fuerte y esto lo dijo María G. Podemos pensar en muchas razones por las que una víctima tendría mayor probabilidad de registro que otra, entonces digamos que para solventar lo fuerte que es este supuesto, tenemos que pasar por el proceso de estratificación y que, como decía María G., que es un estrato, es básicamente la población que queremos estimar, pero cuando estamos estratificando, estamos agrupando en grupos que tengan la misma probabilidad de captura para, digamos que solventar un poco esta heterogeneidad en la probabilidad de registro que tenemos. Entonces, no tenemos en el paquete una función que estratifique, porque pues el proceso de estratificación es como muy artesanal. Pero básicamente, ¿qué es? Como les digo, es agrupar por características. Entonces, digamos que en este caso, el estrato son menores de edad y pues el hecho. No sé si ya hablamos, pero en este proyecto siempre se estratifica por una variable de tiempo. Entonces, digamos que en este caso puede ser el año del hecho, pero en otros casos ha sido, digamos, por quinquenios, ha sido por periodos presidenciales, pero el caso es que siempre tenemos una variable de tiempo y podemos tener otra variable. Entonces, en este caso tenemos una variable de edad y como ven, el proceso de estratificación básicamente es hacer un filtro a los datos. Entonces tenemos, digamos, el primer estrato es en la réplica 1, los menores de edad que fueron reclutados en 1998. Este es como el grupo en el que estamos pensando como, ok, tal vez dentro de este grupo no hay heterogeneidad de captura. Entonces, bueno, acá hay varios filtros, entonces el primero fue la réplica 1 en el 98, el segundo es la réplica 1 en el 99, pero también menores de edad. El tercero, perdón, es la réplica 2 en el 98 y así. Esto es estratificar, básicamente. Es hacer una agrupación dentro de los registros. Listo. ¿Hay preguntas? Esa Ah, ok. estratificación, perdón, aproveché.
Esta estratificación la hicieron para luego hacer una estimación diferenciada para cada estrato del... Exactamente, luego vamos a estimar cada estrato. Bien. Estimar que, perdón, la cantidad de... ¿De subregistro? Exacto, digamos el subregistro, o sea, la cantidad de víctimas para ese estrato que no se documentaron. Ujú. Entonces, como decía Juli, la idea con la función, digamos que se llama MSE, básicamente es estimar la cantidad de víctimas probable para cada estrato. Entonces tenemos acá como un conjunto de argumentos en el que los principales argumentos, por ejemplo, son Stratum Data, que básicamente son estos conjuntos de datos que generamos en la parte de arriba. Y como Juli dice, pues esto es un proceso em, totalmente artesanal. Pueden usar funciones, pueden usar, no sé, iteraciones u otro tipo de metodologías que les permita, digamos, trabajar de forma mucho más, digamos, mucho más abierta en este tema. Para este caso en particular, se nos olvidó como comentarles, este proceso es un poquito pesado, es en el sentido computacional y de tiempo, por lo que solo trabajamos 2 años, que fue pues 1998 y 1999, por lo que no vamos a poder ver como a profundidad la tercera, digamos, la tercera parte de la gráfica, que es el tema pues, de estimación digamos, o la línea o el rango, perdón, de color verde. Entonces, esto significa o indica, digamos, las mini bases de datos o los datos que contienen como esas víctimas que comparten características similares, en este caso, referidas al año del hecho y también pues son menores de 18 años. Stratum Name, que es básicamente el nombre de ese estrato. Entonces, por ejemplo, para este estrato es R1 1998. Estimates DIR, que es básicamente, digamos, lo vamos a ver o lo van a ver más adelante, es que tenemos un repositorio de ejemplos donde pues vamos a replicar o estamos replicando como esos ejercicios de la Comisión de la Verdad, donde pues ya teníamos o ya tenemos pues estimaciones, por así decirlo, precalculadas. Entonces, digamos que si ustedes replican esos ejercicios, pues realmente las estimaciones no van a demorar en arrojar resultados porque pues ya estaban, digamos, listas con anterioridad. Entonces, en ese sentido, digamos, como a muy grandes rasgos, esta función nos va a permitir, como decía Juli, calcular la cantidad de víctimas probables para cada estrato. Esto se va a aplicar, digamos, para cada réplica, es decir, para las 10 réplicas o versiones de los datos que nosotras hayamos tomado para nuestros diferentes análisis. Entonces, como más desde el punto de vista materializado, entonces, nuevamente, esto, digamos, este argumento va a ser la lista de minibases o la lista de agrupaciones de víctimas parecidas entre sí en términos de tiempo y en términos de edad, el nombre de cada estrato, que nosotros lo quisimos denominar de esta forma. Entonces, para la réplica 1, víctimas menores, víctimas en el año de 1998, hasta la réplica 10. Entonces, básicamente, esto también es como un proceso artesanal. Ustedes lo pueden, o sea, ustedes pueden usar esta función dentro de un loop o dentro de una función, digamos, como lo quieran realizar. Pero básicamente pues usamos la función map DFR del paquete PUR, que digamos permite aplicar como esta función a cada par de elementos, o sea, es decir, para cada mini base de datos que tenemos y el nombre, digamos, de ese estrato en particular, que digamos lo materializamos acá. Adicionalmente, para tener como un seguimiento de a qué estrato pertenece, o a qué réplica, perdón, pertenece ese estrato, pues simplemente le pegamos acá el número de la réplica que tenemos, digamos, para analizar.
por decirlo así. Digamos, no lo vamos a correr ahorita. Si ustedes lo corren, tal vez va a demorar un tiempo prudencial, tal vez 1 hora o un poquitico más. Entonces nosotras ya previo al taller hicimos como este ejercicio, que repito, si ustedes quieren replicar los ejercicios de la comisión, pues van a tener a su disposición como esas estimaciones precalculadas con diferentes sistemas de estratificación que se hicieron para estimar como, digamos, o referente pues a cada violación. Entonces, esta función lo que nos va a arrojar es, lo primero, 5 columnas, 5 columnas referidas a de si ese estrato en particular era válido. ¿A qué me refiero con válido? A que haya al menos una víctima registrada en al menos 3 fuentes de información. En este caso vemos que dentro de este estrato se encuentra la fuente 6, fuente 1, fuente 17, digamos, adicionalmente como agregando al tema, estas fuentes pues fueron anonimizadas. Antes esto estaba como INRUF, INCEF, que son como diferentes instituciones que aportaron información, pero pues por el tema de reidentificación de las víctimas, digamos, fueron como anonimizadas. Entonces, vemos que estos estratos fueron válidos para el proceso de estimación, tienen más de 3 fuentes de información. Vemos el N para cada estrato, entonces lo que va a hacer esta función es generarnos como 1000 muestras aleatorias de la distribución posterior que se refieren como a la cantidad de víctimas probable para cada estrato. Entonces, que digamos, si exploramos un poquito más, vamos a ver que cada estrato, por ejemplo, R1 menor, o la víctima para el año de 1998, tiene como 1000 números, básicamente. O sea, cada estrato va a tener 1000 números diferentes. Este NEOPS básicamente va a ser, digamos, el número de observaciones o el número de víctimas como documentadas dentro de ese estrato. Y, digamos, adicionalmente, pues le pegamos o le incluimos pues el número de réplica, que esto pues nos va a servir como más adelante para la siguiente función que se llama como Combine Estimates. Entonces, básicamente, si, digamos, esto es como la tabla general, pero pues la idea no es usar como esa tabla general, como con esos 1000 números para establecer un análisis o hallar como una especie de resultado, sino que a partir de la siguiente función, que se llama Combine Estimates, pues nos va a permitir, dependiendo, digamos, de la característica que queremos analizar, va a permitir como resumir o colapsar esa información en un solo resultado, por así decirlo. Entonces, en este caso, vamos a ver, entonces, vamos a correr esto de acá. Entonces, lo que estamos haciendo básicamente acá es, digamos, esto simplemente es quitarle como el R a este nombre del estrato, digamos que es opcional. Y adicionalmente vamos a separar como en 2 columnas, digamos, ese stratum name, que va a ser la edad, que básicamente son menores de edad para todos los estratos, y el año del hecho. Al final nos va a quedar como una tabla como esta, digamos, similar a esta como tal, pero pues le quitamos como la columna de si era válido, le quitamos la columna de las fuentes válidas, etcétera. Y digamos, básicamente, acá está nuestra función de Combine Estimate, pues nos va a permitir precisamente como colapsar esos resultados que tenemos para 1998 y 1999 y nos va a dar como, por decirlo así, como la media de la estimación puntual y los intervalos que no son de confianza, sino son de credibilidad, porque digamos
método funciona como bajo un mundo bayesiano, por así decirlo. Entonces lo que nos va a dar básicamente es el límite inferior y el límite superior y la media de esa estimación, que en este caso, pues, como estamos tomando solamente 2 años, esta cantidad se ve un poquito rara, pero como estamos tomando 2 años, pues es bastante pequeña. Pero pues la idea nuevamente es que quede, o lo que ustedes van a ver, que quede básicamente como de esta forma, que lo van a poder replicar a través de diferentes ejemplos que pues estamos publicando, básicamente. Pero bueno, ese es como un resumen de algunas de las funciones que quieran realizar. Digamos, este no es solo el único documento que tenemos, sino tenemos varias series de ejemplos que replican precisamente esos resultados y en el que pueden encontrar una explicación pues mucho más al detalle de cada función y de, digamos, de cómo funciona, digamos, desde el punto de vista como analítico. No sé, María, si quieras agregar o Juli, ¿algo más? Solo iba a hacer iba a profundizar un poco en la función de MCE. O sea, como solo decirles, tienen muchas opciones cuando van a estimar. Tienen la opción de, como les contaba Pau, usar las estimaciones que ya se hicieron en el proyecto, porque de nuevo es muy como costosa computacionalmente estimar. Entonces, si tal vez, no sé, si tal vez este estrato de hombre menor de edad en 1999, reclutamiento, ya se había estimado, y entonces nosotros junto con nuestros datos, junto con estas réplicas, publicamos las estimaciones. Entonces, lo que ustedes hacen para usarlas en la función de MC es descargar las estimaciones y simplemente le dan a la función una ruta donde tienen las estimaciones y la función lo primero que va a hacer es, primero, si ustedes le dan esa ruta, va a asumir que ustedes quieren usar el método que nosotros usamos en el proyecto, que es LCMRC, y pueden encontrar documentación de eso también en los materiales que les compartimos. Entonces, si ustedes le dan esa ruta, la función va a asumir que ustedes van a usar ese mismo método y lo primero que va a hacer es buscar si eso ya está estimado. Si eso ya está estimado, entonces les devuelve muy rápido los resultados que ya están. Si no está estimado, lo estima con ese método. Entonces, esa es como la primera opción que tienen. Podrían también decidir que quieren usar ese método y no darle estimaciones a la función y pues la función simplemente estimaría con el mismo método. O podrían decidir que quieren usar otro método. En ese caso, obviamente, no le dan una ruta a las estimaciones a la función y pues especifican, digamos, los argumentos que ustedes quieren usar. Entonces, solo era como para explicar que pueden usar nuestro método de estimación y pueden usar nuestras estimaciones o pueden usar otros métodos de estimación también. Ahí, cuando busca las estimaciones ya precalculadas, debería devolver para exactamente el mismo estrato. O sea, si se hizo para ese estrato de personas menores, bueno, no me acuerdo exactamente si era solo eso, y por año, entonces si eso está precalculado, te devuelve eso. Exactamente, sí. Y ustedes han calculado para muchos estratos diferentes. Sí, Incluso, sí, dentro. sí, perdón. No, dale. No, incluso digo combinaciones, tipo menores de tal etnia o no lo sé, no sé qué otro estrato, pero múltiples estratos y combinaciones diferentes. Sí, exacto, dentro de, digamos, dentro de los diferentes procesos y proyectos del proyecto conjunto, pues se sacaron varios, o sea, muchos, creo que sí, decenas de estratos, porque realmente el proceso de estratificación es un proceso, y acá María Jimé me corrige, es un tema de ensayo y error, porque hay que tener diferentes, digamos, como situaciones para determinar si un estrato es válido o no para estimar. Entonces,
muchas veces determinados estratos que nosotros calculamos, infortunadamente, no eran estimables. Entonces, por tal razón, se generaron decenas de estratos, unos que se usaron para, digamos, para el proceso del informe final de la comisión y otros que no salieron, por así decirlo, a la luz, pero que también, digamos, van a estar incluidos en los ejemplos, explicando, digamos, el por qué. Eh, una de sus razones, digamos, también, María me corrige, tiene que ver como con la gráfica de la distribución posterior. Entonces, muchos de esos estratos, digamos, tenían distribuciones posteriores multimodales y no unimodales, que era como lo que nosotros queríamos. También habían otros estratos, digamos, generados tal vez sin una hipótesis de investigación, donde no había, digamos, como una sospecha de algún patrón de violencia en cierto lugar de Colombia para estimar, digamos, una cantidad de víctimas, por decirlo. Pero sí, tenemos diferentes combinaciones, generamos también incluso nuevas variables a partir de ese proceso de estratificación. No solamente trabajamos con años, sino trabajamos también por quinquenios, y también trabajamos como con macroregiones, que es pues, como unos conjuntos de departamentos, pero sí, sí, básicamente. Cuando decís que no era estimable, en algunos de ellos quedó una población muy, muy reducida de registros, tal que no era posible inferir algo estadísticamente. Exactamente, exactamente. Entonces, por ejemplo, en la comisión muchos investigadores tenían como ciertas hipótesis, entonces como que, bueno, hay un conjunto de municipios en Colombia que podrían ser, digamos, como objeto de estudio o objeto de estimación, pero infortunadamente, nuevamente, pues las bases de datos no registraron o no documentaron, digamos, en gran cantidad, digamos, como víctimas dentro de esos municipios. Entonces, infortunadamente, habían muy pocas víctimas o muy pocas observaciones, por lo que, digamos, esos estudios, esos procesos no, digamos, no se podían llevar a cabo. Pero, por ejemplo, hubo un caso, y es un caso famoso, que se llama el Caguán, básicamente que es un territorio con un conjunto de municipios. Entonces, pues estratificamos precisamente por ese conjunto de municipios, lo denominamos Caguán. Esos municipios compartían ciertas características en común, referidos obviamente pues a la etnia, al sexo, etcétera. Y por otro lado, estaba como el resto de Colombia. Entonces, digamos, ese sistema de estratificación era eso. O sea, entonces, Caguán para, no sé, 1995, resto 1995. Caguán 2001, resto 2001. Y así sucesivamente. Entonces, eh, digamos, es un proceso como de ensayo y error, y es tener también en cuenta ese tema de tener una hipótesis de investigación o un posible caso de estudio donde tú puedas intuir que existe como un patrón de violencia y que existe, digamos, una cantidad de datos suficientes para el proceso de estimación. También que esa distribución, digamos, para esos estratos, pues, digamos, sean unimodales, por decirlo así, no multimodales, entre otros como detalles que pues podrían definir como cuál es un buen sistema de estratificación o cuál definitivamente no. Entonces, por ejemplo, acá pues estratificamos por departamento del hecho y por quinquenio también, que generamos como ese rango, digamos, ese rango de años. eh, y lo que digo, nuevamente es un proceso, digamos, de ensayo de error, de tener más o menos idea de qué podría ser esa hipótesis a comprobar, y si para ese estrato pues tengo como el suficiente número de víctimas para el proceso de estimación y de combinación. No sé si eso aclara un poco tu pregunta. Sí, sí.
Solo quiero quizás resumir esto y decir, siempre cuando estamos pensando en un análisis, siempre es un juego entre lo que podemos estimar según los datos y lo que queremos estimar para nuestras preguntas analíticas, ¿no? Tenemos que balancear las dos y también es por eso que es muy importante pensar en la pregunta que queremos responder. Hay mucha información, muchas variables, es muy fácil como estar completamente perdida dentro de como la base y el código y tal. Así como cuando estamos pensando en esto realmente es como cómo traducimos una pregunta de investigación a los datos. Creo que al revés es muy difícil, es empezar con los datos y después como intentar sacar una pregunta de investigación. Yo creo que tiene que ser muy contextual, con como mucho deseo de entender algo en específico y traducir este concepto a una estimación o lo que sea. Genial, Y muchas bueno, gracias, chicas. No sé si quieren agregar algo más. Paula, Juliana. no, pues nuevamente, pues digamos, el paquete les va a permitir como replicar todos estos resultados. Cada uno de estos cuadros está reflejado en los ejemplos que estamos subiendo y actualizando poco a poco. Entonces van a tener, digamos, como los ejemplos sobre cómo sacar este tipo de información en términos de tablas, en términos de las figuras. Vamos a sacar también como esos ejemplos relativos a, bueno, cuál fue, digamos, la mejor estratificación, cuál definitivamente no se usó. Entonces vamos como a comparar como las razones del por qué, y entre otros. Muchísimas gracias. A mí me quedó dando vuelta una consulta, quizás tiene más que ver con el ámbito demográfico y con la metodología que utilizaron. No sé si es posible la analogía, digamos, pensando en la falta de datos o el subregistro censal que a veces sucede ¿no? en los datos demográficos o de algún otro tipo de base de datos que usamos, no sé, de estadísticas vitales, de defunciones, de nacimientos, de todo tipo, ¿no? Entiendo que este método se basa mucho en tener una gran cantidad de fuentes diferentes sobre los mismos registros u observaciones, ¿no? Sobre las personas. Y eso no sería el caso necesariamente en ciertos datos demográficos. Entonces la pregunta es, ustedes conociendo en detalle la metodología que han creado, los paquetes fabulosos que nos están proporcionando y agradeciéndoles también la síntesis que han hecho, pedagógica para que lo entendamos. Bueno, les pregunto eso, si ustedes ven alguna posibilidad de que esto se pueda trasladar a estimaciones de subregistro censal o de otro tipo de datos vitales, digamos, que son tan necesarios para hacer análisis demográficos, considerando incluso la ronda censal de 2020, ¿no? Que tiene tantos problemas por la pandemia y por los cambios metodológicos que hubieron. Si se les ocurre alguna respuesta posible, y si no, bueno, para cuando alguna otra reunión me pueden contar. Pero bueno, me quedó eso dando vuelta de ver todo este trabajo tan detallado y Hay, tan bueno. hay ejemplos de eso, de verdad, sí. Usualmente usan dos listas en el contexto del censo. Una de las listas es el censo y usualmente otro la otra fuente es, no sé cómo decir en español, perdón, pero un post-enumeration survey, así una encuesta que hace Encuesta después del postcensal. censo. Exacto, uno de esos, y puedes hacer esta misma metodología con dos listas. La dificultad de eso, puedes hacerlo. La dificultad con eso es que requiere supuestos muy fuertes. Y en algunos contextos son supuestos completamente razonables, sin problema. Y para un censo puede ser, dependiendo del contexto y mucha información, pero estamos presentando como tres o más listas como la regla, porque en nuestra experiencia podemos sesgar mucho nuestras estimaciones, solo utilizamos dos fuentes porque los supuestos no son suficientes para este contexto, pero el contexto de cómo evaluar un censo es posible. Y también podemos imaginar, no sobre una encuesta después del censo, pero dos encuestas o algo así. Podemos imaginar escenarios, pero si hay ejemplos de esto, es
y es como una de las herramientas que puedes usar para evaluar el censo o como incluso con registración vital y tal.